Les han dejado morir solos. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si se hubiesen trasladado a los pacientes de las residencias de mayores a los hospitales? Lo haríamos una y mil veces, porque fue pensar en las personas mayores de nuestra tierra. ¿Qué tal? Buenas tardes. La gestión de las residencias ha sido el tema polémico del debate parlamentario en las Cortes regionales y todo hace indicar que será el asunto que más enfrentamiento provoque entre la Junta y la oposición a partir de ahora. Todos hablan de entendimiento, incluso el presidente de la Junta pide al PSOE que no lo estropee ahora al final de esta crisis sanitaria, pero las muertes de los ancianos pueden tener un largo recorrido político y quizá judicial. Fue ayer, de hecho, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, quien habló de posible crimen en Castilla y León y Madrid y hoy dice que su responsabilidad no es polemizar. Mientras los políticos se pegan entre ellos, la fase 3 parece más cerca en Castilla y León. Estefanía Ureña, ¿se puede adelantar una semana? Sí, José Luis, se puede adelantar y eso es lo que Castilla y León le va a proponer al Ministerio de Sanidad. Por eso estaríamos solo durante una semana en la fase 2. La consejera Verónica Casado ha explicado que, aunque aún hay coronavirus en nuestra comunidad, los casos están aislados y son identificables. Sabemos que el coronavirus también ha afectado de lleno al personal sanitario, pero hoy les contaremos una historia casi única. Un médico intensivista ha estado 60 días en la UCI. Creía que se moría y aún le quedan secuelas, pero ya está en casa y nos lo ha contado. Pero al final ya le tuve que pedir a mi doctor y amigo íntimo Paco que me intubara porque ya no podía más. Nos dimos un abrazo, casi una despedida, porque yo sabía que podía morirme. Y mientras siguen buscando en el río Douro al cocodrilo del Nilo, nosotros hemos encontrado otros reptiles que llevan más tiempo con nosotros. Es el caso de Santiago de la Puebla, en Salamanca. Está disecado en su iglesia. Luego les contamos otros casos. Mañana seguiremos con pocas nubes, salvo en el norte, y esto hará que los termómetros suban por encima de los 24 o 25 grados. Pero el jueves cambia el tiempo, nos espera un fin de semana frío y pasado por agua. Esta es la principal razón por la que Castilla y León solicitará al Gobierno el pase a la fase 3 el lunes, 7 días antes de lo previsto. La situación epidemiológica, como ven, ha mejorado considerablemente. A principios del mes de mayo, la Junta registraba más de 150 casos nuevos cada día, mientras que hoy se han diagnosticado 3. Con estas curvas de descenso, tanto en contagios como en fallecidos, la Junta de Castilla y León pisa el acelerador de la desescalada y quiere pasar a la fase 3 el próximo lunes, en lugar de esperar a los 14 días inicialmente previstos. El Gobierno de la Nación, de hecho, le anima a hacerlo. Nos vamos ahora a la Consejería de Sanidad, ahí está Estefanía Ureña. Pasamos a la fase 3, o podemos pasar a la fase 3, pero con limitaciones. Esas limitaciones, José Luis, son las que ahora mismo está debatiendo el Comité de Expertos. Esta mañana la consejera de Sanidad adelantaba que podrían tener algo que ver con la movilidad o el ocio. Verónica Casado recordaba además que durante la fase 3 está permitido viajar entre provincias de una misma comunidad, pero que todavía hay que estudiar si en Castilla y León se dan todos los requisitos para poder hacerlo. Y no se descarta que, debido a la buena situación que están viviendo en algunas comunidades del norte, en provincias limítrofes de Castilla y León, como Palencia o Burgos, se permita pasar a otras regiones como Cantabria o País Vasco. Probablemente, pues a lo mejor tiene alguna que ver con el ocio o tiene alguna que ver con la movilidad, es bastante fácil. El paso entre provincias va a depender de lo que nos diga nuestro comité de expertos. Ustedes saben que tenemos en nuestra comunidad situaciones epidemiológicas muy distintas. Pero hay una zona norte muy libre de COVID. Entonces, bueno, pues la apertura a Cantabria o la apertura es algo que se está valorando, pero ahora mismo no lo puedo asegurar. Esa fase 3 es el preámbulo a la llamada nueva normalidad, de la que ya sabemos cuáles serán las principales medidas tras la aprobación hoy del Real Decreto de Ley en el Consejo de Ministros. Nos vamos ahora a Madrid, a Moncloa. Álvaro Elúa, a partir del 21 de junio termina el decreto del estado de alarma y ya habrá movilidad sin restricciones por todo el país.
Sí, efectivamente, no habrá restricción de movimiento, nos podremos mover por todo el país. Lo ha dejado claro el ministro de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras aprobar el borrador del Real Decreto de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación, que así se llama el borrador de la nueva realidad. Una nueva realidad que vamos a vivir, eso sí, con mascarilla. Este Real Decreto previsiblemente será convalidado en el Congreso al haber recibido ya el Partido Socialista el aval de Ciudadanos y el PNV. El ministro de Sanidad adelanta que si todo sigue como hasta ahora... Pensamos que el 21 de junio se dan las condiciones para que en todo el territorio de España se pueda levantar el estado de alarma. Por tanto, haya se levanten restricciones de movilidad. Ha puesto fecha de caducidad de 11 días al estado de alarma, lo que no significa que para entonces no haya que hacer nada para frenar al virus. El Gobierno en pleno ha dado ejemplo llevando mascarilla, un elemento de seguridad que será necesario hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo contra el COVID-19. Serán obligatorias en espacios públicos abiertos y cerrados y en los transportes siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad. Una distancia de 1,5 metros. Se mantendrán además las medidas de prevención en centros de trabajo educativos y sanitarios, con un decreto que pone deberes a las comunidades autónomas. Que los centros residenciales de personas mayores deben de estar coordinadas con los centros de los recursos sanitarios de su comunidad autónoma. Las administraciones regionales deberán preparar también planes de contingencia para dar una respuesta sanitaria ante posibles brotes en un plazo de 5 días. Y además deben garantizar la detección precoz de nuevos casos mediante la realización de test a los posibles infectados. Vamos desescalando, pero no podemos olvidar las deficiencias que han salido a flote en esta crisis. Una de las principales ha sido la falta de camas en las UCIs de los hospitales, que a punto estuvieron de colapsarse. Hoy la consejera de Sanidad ha anunciado que en breve habrá 26 nuevas camas UCI en los hospitales de León y el Río Ortega de Valladolid para llegar a las 235 en toda la comunidad. Estefanía Ureña, hola de nuevo. ¿Qué más anuncios ha hecho Verónica Casado? José Luis, a esas nuevas camas de cuidados intensivos del Hospital de León y del Río Ortega de Valladolid hay que añadir otras 43 que estarán operativas a partir del próximo mes de octubre en los hospitales más pequeños de la comunidad, en aquellos que más han sufrido durante las peores semanas del COVID-19. Verónica Casado ha anunciado además que se va a poner en marcha una encuesta dirigida a los 43.000 profesionales sanitarios que hay en la comunidad para que opinen, se quejen o digan qué cosas hay que mejorar del sistema sanitario, no solo a nivel general, sino durante esta pandemia. Y el anuncio más emotivo, el homenaje que se le va a hacer a los 3 médicos de atención primaria fallecidos durante esta pandemia. Se les va a poner sus nombres a los centros de salud donde trabajaban. El Centro de Salud de Eras de Renueva en León pasará a llamarse Centro de Salud Antonio Gutiérrez González y los centros de salud de Fuente de San Esteban y Linares de Riofrío en Salamanca pasarán a llamarse Centro de Salud Fuente de San Esteban Isabel Muñoz Martín y Centro de Salud Linares de Riofrío Luis Fernando Mateos Arroyo. Pues en plena negociación para el pacto de la reconstrucción entre el Partido Popular, entre el Partido Socialista, entre la Junta y la oposición, hoy se han cruzado graves reproches en el pleno parlamentario a tenor de las residencias de ancianos. Nos vamos hasta allí, ahí está nuestra compañera Laura Zembranos. Buenas tardes. ¿Qué le han reprochado al Gobierno autonómico? Sí, buenas tardes. Tanto PSOE como Podemos han criticado la gestión realizada en las residencias de personas mayores durante el coronavirus y que se hayan producido más fallecidos en estos centros que en los propios hospitales. Consideran que no se ha tratado correctamente a las personas mayores y por ello el portavoz de Podemos insistía en la necesidad de crear una comisión de investigación que esclarezca lo sucedido en las residencias. Pese a ello, ambos grupos, tanto Podemos como el Partido Socialista, continúan con una actitud abierta en las negociaciones del pacto de reconstrucción, según dicen, por lealtad a los ciudadanos, aunque desde el Gobierno autonómico creen que estas palabras son propaganda y demagogia. El PSOE se suma a las críticas y carga con la misma dureza que Podemos con la actuación de la Junta en las residencias. Tenían una falta de cuidados terrible, sin darles prácticamente de comer. Les han dejado morir solos. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si se hubiesen trasladado a los pacientes de las residencias de mayores a los hospitales? No pararemos hasta que se sepa toda la verdad. La verdad, le ha replicado Blanco, es que la UME desmintió que hubiera fallecidos abandonados en las residencias, como dijo la ministra de Defensa. El presidente insistía. Lo haríamos una y mil veces,
porque fue pensar en las personas mayores de nuestra tierra. A día de hoy, casi 4.200 personas, 4.159 que no quiero faltar a la verdad, que luego me lo echan por cara, han sido trasladadas al hospital. Visto lo visto, no ha sonado acuerdo cercano, por más que Ciudadanos, que por cierto estrenaba portavoz, lo haya sugerido. Nos preocupa y nos preocupa mucho que lleguemos a un pacto de comunidad que creemos que está cerca. Ristra de peros en la gestión con más o menos improperios y una petición. No lo estropee usted al final, señor Tudanca. Toma y daca porque ambos, PSOE y Podemos, amagaban con el no, pero sí. Vamos a seguir haciendo propuestas y vamos a seguir trabajando por Castilla y León, a pesar de ustedes. Y aún así, nosotros seguiremos conjugando el verbo construir. Lo veremos si acabamos la semana con acuerdo de reconstrucción. Se cumple el plazo que ellos mismos se dieron en esta reunión. Eso sucedía en las Cortes de Castilla y León por una polémica que aumentó ayer Pablo Iglesias al tachar de criminal la gestión en las residencias en Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Hoy, desde la mesa del Consejo de Ministros, el vicepresidente ha asegurado que todo lo ha comenzado el gobierno madrileño. Incluso al ser preguntado por Castilla y León, ha tratado de desmarcarse de esta forma. Yo en polémicas con consejeros no voy a entrar porque no me corresponde. Si quieren defender las órdenes que supuestamente dieron de no aceptar a ancianos procedentes de las residencias en los hospitales, que lo hagan, pero a mí no me corresponde polemizar ni entrar en provocaciones ni en este tipo de cuestiones. El enfrentamiento entre PP y Ciudadanos y el PSOE ha ido a más en las residencias. Los socialistas se muestran molestos por las mociones de censuras llevadas a cabo en los ayuntamientos de Peñafiel y Guardo durante la pandemia. Laura Zembranos, volvemos contigo. ¿Cómo han respondido desde el Gobierno? Sí, en este caso el encargado de responder era el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que reprochaba a los socialistas que ahora se quejen de las mociones de censura cuando eran ellos los que en pasadas sesiones incitaban a Ciudadanos a que abandonaran a los populares y así poder cambiar el signo político del gobierno autonómico. Desde el PSOE, Ana Sánchez también atacaba a Francisco Igea por las denuncias presentadas por el presidente del Colegio de Médicos y también por la reapertura del caso de las primarias en Salamanca, en el que fue elegido Alfonso Fernández Mañueco. Nadie afectado por corrupción política ocupará un cargo en un gobierno apoyado por Ciudadanos. ¿Ya no es usted de Ciudadanos? ¿Ya le han dado la ficha del PP? Lo que he visto en este Banco Azul durante todos estos días es entrega, trabajo, sacrificio, solidaridad y honestidad. No somos iguales, no somos ni parecidos. Nosotros hemos venido a servir y ustedes han venido a servirse. En vez de decir que el mando único, la autoridad única en el estado de alarma residía en el Ministerio de Servicios Sociales, hemos callado. El principal miedo sanitario ahora es que se produzcan rebrotes y una buena herramienta para detectarlo son las aguas residuales. Primero fue Murcia hace unos días, ahora hace poco Barcelona, donde se halló presencia de coronavirus 41 días antes de que se detectara el primer caso. Y ahora sabemos que este tipo de controles también se llevarán a cabo en Valladolid y en Soria. ¿Cuánto nos van a ayudar estas aguas a partir de ahora? Van a ser otro termómetro más de la pandemia. Puede ser un sistema de alerta adicional a otros sistemas de alerta como pueden ser ingresos hospitalarios. En el agua residual de una ciudad se esconden trazas del genoma del coronavirus, que no el virus activo. Por eso, al analizarla, podemos saber si hay más o menos casos de coronavirus y detectarlos antes de que haya síntomas. Esta herramienta puede permitir hacer un control a nivel poblacional de lo que está sucediendo. La experiencia en ciudades como Valencia, Barcelona o la Comunidad de Murcia han puesto sobre la pista al Ministerio para crear un sistema de alerta temprana a nivel nacional. Focalizando dónde puede estar el origen. O sea, tú partes de una población y puedes llegar hasta un nivel de edificio. Puedes llegar a un hotel, a una residencia. Valladolid y Soria serán las ciudades de Castilla y León que formarán parte de esta red de muestreo. Segovia está en la reserva. Han elegido a Soria por diferentes motivos, por el número de población, por la situación geográfica en la que está. Estas aguas residuales pueden reflejar incluso los niveles de estrés de una población o las drogas que se consumen. O se pueden buscar trazas específicamente de medicamentos, de ansiolíticos, de anticonceptivos, de drogas, de cocaína, de cualquier otro tipo. Y a partir de julio serán de gran ayuda para alertar de un posible rebrote.
tenemos que seguir dándoles malas noticias para el sector del automóvil. Iveco anuncia despidos en sus plantas de Madrid y Valladolid al caer su producción a la mitad. Lidia Corral nos da más detalles. Tras regresar a la actividad hace apenas un mes, Iveco se encuentra en una situación crítica. La crisis del coronavirus ha lastrado su producción a la mitad. Con estas cifras, la empresa tiene sobre la mesa un ajuste de plantilla. Se está planteando negociar un ERE para la planta de Valladolid, que da empleo a unas 1.000 personas, y para la planta que tienen en Madrid, que da empleo a unas 2.300. Desde los comités de empresas y los sindicatos lo que dicen es que se apliquen otras medidas que garanticen el trabajo, que garanticen el empleo, como por ejemplo prejubilaciones. De momento no hay nada decidido, la empresa trabaja con todas las opciones, ya ha habido 2 reuniones no oficiales, por lo que no hay un calendario. De todas maneras, desde el sector lo que se pide es que el Gobierno tome medidas para empezar a retomar la actividad de ventas de los automóviles, como por ejemplo el Plan MOVE, que está en proceso de aprobación. Hoy queremos analizar el papel que ha jugado la Unión Europea en la crisis del coronavirus y el que puede desempeñar a partir de ahora con la crisis económica. Para ello tenemos a un vallisoletano que conoce muy bien los engranajes y la trastienda de las instituciones europeas. De hecho, lleva vinculado a ellas desde hace 30 años como funcionario y ocupa el cargo de director de la Comisión Europea en España. Él es Francisco Fonseca y le tenemos en la sede de la Comisión en Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la Unión Europea ha salido al rescate de los países con ayudas económicas para su reconstrucción, aún todavía por definir, pero no ha reaccionado muy tarde en la gestión de la crisis sanitaria. Me refiero sobre todo a la hora de detectar la gravedad del virus, tomar medidas, ayudar a los países incluso para suministrarles material de protección, porque lo que hemos visto es que cada país ha tomado sus propias decisiones. Bueno, yo rotundamente diría que la Unión Europea no solamente no ha reaccionado tarde, sino muy deprisa. Decía usted que había dificultades al principio. Efectivamente, había dificultades al principio del mes de marzo, cuando nadie nos esperábamos que esta crisis fuera tan grave y de nivel mundial como ha sido hasta ahora. Pero desde el primer momento, y ya en el mes de marzo, establecimos claramente una línea de financiación prioritaria para que Europa pueda desarrollar su propio modelo de vacunas y comercializarlo. Hemos reservado hasta 140 millones de euros para ayudar a la investigación. Desde el primer momento, el Banco Central Europeo estableció que podía financiar deuda de los Estados miembros hasta 750.000 millones de euros y además, desde el primer momento, hemos propuesto licitaciones públicas para proveer a los Estados europeos de mascarillas y equipamiento médico en general. Pero claro, todo esto hay que hacerlo, primero, ajustando oferta y demanda, y había una carencia real de material médico en todo el mundo y sobre todo en plenas garantías jurídicas de que los mercados públicos se adecúan a nuestra propia reglamentación. Por eso no hemos tardado. Y además ahora lo que hemos hecho en el mes de abril es poner sobre la mesa el plan más ambicioso de recuperación económica que nunca ha existido en Europa. Hemos propuesto tener un plan para los ejercicios 2021-2027 que llega a 1.850.000 millones de euros. Fíjense ustedes, esto supone pasar del 1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, que es el techo de gasto que teníamos hasta ahora, hasta prácticamente el 2%. Y sí, creemos que este plan será aprobado. Precisamente, dígame, estos fondos de ayuda procedentes de Europa, que todavía no se han cuantificado, no se han distribuido por países, ¿ese reparto se hará en función de qué países han sido los más castigados por el coronavirus? Porque entiendo que España e Italia serían los más beneficiados. Efectivamente, España e Italia deberían ser, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, los países más beneficiados en función de la importancia de su economía dentro del mercado interior, más beneficiados en función de su población, más beneficiados también en función de haber sido los países más afectados por la pandemia y sobre todo porque la capacidad de ayudas y subvenciones nacionales en países como España e Italia, que apenas habíamos salido de la última crisis económica, este colchón financiero nacional es inferior al que pueden tener países como Alemania. Luego, si uno suma todos estos componentes, efectivamente España e Italia deberían salir muy beneficiados de este plan de recuperación. Sí, el Consejo Europeo del próximo 19 de junio debería aprobar ya los 750.000 euros de ayudas y las condiciones para entregarlos. Ahí existe una batalla entre los países del norte y el resto. ¿Qué cree que va a ocurrir? ¿Cuál será la letra pequeña de estas ayudas, si es que la hay?
Bueno, no me he traído la bola de cristal hoy, usted me perdonará, pero en fin, yo creo que partimos de unas bases muy sólidas. Partimos de una propuesta primera de España e Italia, junto con otros países, de poder disponer hasta de 1,5 billones de nuevo plan, de nuevas ayudas. Alemania y Francia han propuesto medio billón y la Comisión Europea 3/4 de billón. Digamos que tenemos unas bases muy sólidas para darnos cuenta que todo el mundo acepta que esta crisis sistémica que nos ha afectado a todos sin que pueda haber una lista de culpables o no culpables, solamente puede resolverse en europeo, porque si no se resuelve en europeo, el mercado interior entrará en crisis. No es posible que entre las ayudas de Estado que hasta ahora se han concedido, aprobadas por la Comisión, Alemania suponga más del 25% por sí sola, porque tiene más capacidad que los demás. Tenemos que pasar al mercado interior, tenemos que hacer este plan a la escala de todos los europeos, y en el Consejo Europeo del 19 de junio lo que queremos es que se consiga un acuerdo político, y luego tendremos todo el verano para ajustar toda la ingeniería financiera necesaria, de tal manera que este paquete esté adoptado antes de finales de año. Y además, si me permite, también hemos propuesto una cláusula puente que nos permita, a partir de septiembre, gastar más de lo que tenemos presupuestado en el año 2020 y que luego se devolverá a partir de 2021, porque las ayudas no pueden esperar hasta el año 21. ¿No lo fían muy largo, finales de año, para recibir esas ayudas? Le estoy diciendo, si me he explicado bien, que hemos propuesto una cláusula puente para que a partir de septiembre podamos aumentar el gasto disponible que tenemos en el presupuesto 2020 y anticipar gasto 2021 ya a partir de septiembre. Esto exige pedir a los Estados anticipos que esperamos, estamos convencidos que lo aceptarán, porque efectivamente, cuán largo me lo fíe don Juan si tenemos que esperar hasta el 2021. Un asunto que preocupa mucho, señor Fonseca, en Castilla y León es la posible reducción de la PAC en esa última propuesta revisada, y más en estos momentos en los que ha quedado demostrado que es un sector esencial, que ha trabajado duro en estos meses para que no nos quedáramos desabastecidos. Desde Castilla y León, de forma unánime, además, se exige que estos fondos agrarios se mantengan idénticos en la misma cantidad de años anteriores. ¿Eso es posible? Yo creo que estamos cerca de que ello sea posible. Estamos cerca porque sí es cierto que las cantidades dedicadas a la política agrícola común están prácticamente congeladas con las que teníamos en el periodo financiero anterior. En estos momentos soy optimista, creo que podrá haber una pequeña subida y, de hecho, en esta nueva generación presupuestaria, en este plan de recuperación, hemos solicitado 25.000 millones de euros más para la política agrícola, 15.000 para ayudar a toda la parte ecológica de la agricultura, de la granja a la mesa, conseguir que el sector básico de la agricultura, sector primario, también sea básico en tener una economía descarbonizada, y aparte de eso vamos a asignar 10.000 millones de euros más para ayudas al desarrollo rural. Ahora hay que ver cómo se reparte. El ministro de Agricultura español decía ayer o antes de ayer que España va a pelear por aumentar el reparto de estos fondos. Pero insisto, vamos a tener ayudas directas a los agricultores activos, vamos a incentivar los jóvenes agricultores que se quieren quedar en el sector primario, vamos a primar la mujer en el sector primario y con unas buenas ayudas rurales para evitar la despoblación y con una insistencia en la parte ecológica de la agricultura verde, creo que no deberíamos ser especialmente pesimistas. Pues Francisco Fonseca, con ese mensaje optimista sobre los fondos de la PAC tan necesarios en Castilla y León, nos quedamos. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición. Seguimos en el ámbito económico y laboral. Nueva protesta de los trabajadores de Nervión, auxiliar de la térmica de Compostilla, para exigir una solución económica viable en la recta final de su vida laboral. En plena negociación de su despido colectivo, recuerdan que la transición justa debe priorizar a los trabajadores de las empresas auxiliares. Denuncian con esta movilización que la empresa no está jugando limpio al no reconocer a los trabajadores que se encuentran de baja laboral y evitar así tener que presentar un plan social que dignifique los despidos. Mercadona va a invertir 11 millones de euros para ampliar su centro logístico en Villadangos, en León. Desde él se atienden 134 supermercados de Castilla y León, Galicia y Asturias y algunos de Portugal. Las nuevas instalaciones estarán terminadas a finales del año que viene y en su construcción trabajan 140 empresas y se empleará a 400 personas.
En este terreno caben casi 3 campos y medio de fútbol, casi 24.500 metros cuadrados. Supondrá un aumento del 26% de la superficie del centro logístico de Mercadona en Villadangos. Se destinará a incrementar el suministro de productos de temperatura controlada, frescos, refrigerados y congelados, para atender las nuevas demandas. Nosotros, gracias a nuestros negocios de venta nuevos en tiendas, como puede ser Listo para Comer, pues cada vez tenemos más referencias de tornillos que necesitan temperatura controlada. Tornillo en jerga interna equivale a producto. Esta ampliación se produce en plena salida de la pandemia, que ha supuesto un gran test de estrés para el centro logístico. Te sacan de lo que es el rutinario y al final tienes que estar diseñando estrategias sobre la marcha, nuevas estrategias, pero la cadena de suministros que tenemos en España y que tenemos en Mercadona lo ha soportado muy bien. Y eso que han tenido que hacer frente a reacciones de consumo totalmente inesperadas, como la fiebre por el papel higiénico. No solamente se ha vivido en las tiendas, sino se ha vivido también en los bloques logísticos, donde se ha incrementado el tráfico de mercancía y el tráfico de camiones, incluso llegando a duplicarse. Y también han aumentado las donaciones de Mercadona en Castilla y León. Este año ya van 600 toneladas. El Gobierno ha aprobado hoy un paquete de medidas extraordinarias para el sector del vino, dotado con más de 90 millones de euros para paliar la difícil situación por la que atraviesa el sector a causa del coronavirus. 65,5 millones serán para la destilación de crisis, con cupos separados para vinos con denominación de origen y restos de vinos. Otros 15 millones de euros para el almacenamiento privado de caldos con denominación de origen o indicación de origen protegida. Y 10 millones más para aplicar por primera vez en España la cosecha en verde. Les venimos contando estos días que en varios municipios del Alfoz de Valladolid los vecinos se vienen quejando por la ocupación de varias casas. Hace media hora escasa ha comenzado una cacerolada en Santovenia de Pisuerga. Ahí está Ana Martínez, buenas tardes. Se ha concentrado mucha gente en señal de protesta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a estas horas ya no queda ningún vecino, pero hasta este punto en Santovenia de Pisuerga han llegado a concentrarse cerca de 150 vecinos. Lo han hecho a las puertas de una de las viviendas que han detectado que están ocupadas por clanes familiares. Con su cacerola en mano han intentado ahuyentar a esta familia, porque hasta que no se pone una denuncia no se inicia el proceso judicial. Esa denuncia la tiene que poner el propietario, y estas viviendas, las que están ocupadas en esta localidad, en su mayoría pertenecen a entidades bancarias que tan siquiera conocen la situación en la que se encuentran estos inmuebles. Son los vecinos los que se encargan de localizar a esos propietarios, de informarles de esta situación y de pedirles que pongan esa denuncia para intentar solucionar el problema cuanto antes. Como la justicia es lenta, los vecinos se han propuesto acudir a estas viviendas los martes y jueves durante las 3 próximas semanas para intentar hacer presión y terminar con este fenómeno que dicen que está causando mucha inseguridad y malestar en el municipio. ...81 días ha pasado Satur en la UCI a causa del coronavirus. Acaba de salir entre los aplausos del personal médico y sanitario del Hospital Santa Bárbara de Soria, que también ha cuidado de él durante todo este tiempo. Satur, como se le conoce en su pueblo, Cabrejas del Pinar, ha sido agente forestal durante años. Otro caso de ingreso muy largo en el tiempo es el de Nicolás. Es un médico intensivista que estuvo trabajando en los peores días de la pandemia en el Clínico de Valladolid para ayudar a pacientes con coronavirus. Se contagió y ha estado 60 días ingresado en la UCI. Vio la muerte muy de cerca y hoy, más tranquilo y en su casa, nos cuenta su sobrecogedora historia. Estaba en primera línea en la unidad de cuidados intensivos del Clínico de Valladolid. Que era un caos, venían enfermos de 2 en 2, de 3 en 3, las UCI llenas, y fue cuando caí enfermo. Empezó con síntomas y pocos días después ingresó en la UCI consciente de su gravedad. Allí ha estado 2 meses. Pero al final ya le tuve que pedir a mi doctor y amigo íntimo Paco que me intubara porque ya no podía más. Nos dimos un abrazo, casi una despedida, porque yo sabía que podía morirme. Temieron por su vida sus compañeros y también su familia. Muy duro porque estás a distancia, pero eran momentos en los que teníamos que estar todos juntos y no podía. Cuando despertó 30 días después, le costó asumir su papel como paciente.
Tú sin poderte mover durante semanas que te tienen que ayudar para prácticamente todo, para las necesidades mínimas, para moverte, para cambiarte. Yo no dormía prácticamente por las noches. Estos aplausos fueron su despedida del hospital hace unos días. Ahora se recupera de las secuelas, de las físicas como la dificultad para caminar, pero también de las psicológicas. Pánico a que me pasara cualquier cosa y todavía lo sigo teniendo. Todavía tengo miedo a que me pase algo y pueda morirme en cualquier momento. En casa sigue la guerra, esta vez contra esos miedos, y recuerda a cada instante a sus compañeros que permanecen en la batalla. Y este es el calendario escolar del próximo curso. La suspensión de las clases durante el último trimestre y las dificultades de los alumnos para seguir la materia no ha variado las fechas de la vuelta al cole. Todo sigue igual y no se adelanta el calendario. Se mantiene el día 9 de septiembre para infantil y primaria y, como es habitual, en semanas sucesivas empiezan secundaria y ciclos formativos. El Gobierno ha aprobado hoy la Ley de Infancia que eleva las penas y evita que prescriban los abusos. Una norma que llega con un retraso de varios meses por las elecciones y la pandemia. Álvaro Elúa, volvemos contigo. ¿Qué novedades incluye esta nueva ley? Sí, José Luis, pues los delitos graves cometidos contra niños no empezarán a prescribir hasta que la víctima tenga 30 años. Hay que recordar que ahora el plazo de prescripción arrancaba con la mayoría de edad. También se generaliza el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre menores a una autoridad, aun cuando no sea delito. Hay que recordar que el Partido Socialista no pudo sacar adelante esta ley en la legislatura pasada. El proyecto que hemos conocido hoy es un primer paso para agilizar el trámite parlamentario, donde ya nos avisan el texto podría sufrir algún cambio. La ley establece el deber para cualquier ciudadano de comunicar a las autoridades de manera inmediata cualquier indicio de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes. También, esto es muy importante, cuando la haya cometido el cónyuge o familiares cercanos. Sentencia pionera por matar a un lobo. El juzgado de lo penal de Ávila ha emitido la primera condena en España contra 2 personas por acabar de manera ilegal con la vida de un lobo. Los hechos ocurrieron en 2015 en una finca de Tornadizos. Los cazadores tendrán que pagar 24.000 euros cada uno. Además, de manera conjunta, deben indemnizar a la Junta con más de 9.000 euros, importe en el que fue tasado el ejemplar abatido. A uno de ellos se le suma una condena de 6 meses de prisión por tenencia ilícita de armas. La sentencia puede ser recurrida. Y se mantiene la búsqueda del cocodrilo en las confluencias de los ríos Duero y Pisuerga en Valladolid. La Guardia Civil seguirá buscando al supuesto reptil unos días más, tras escuchar la opinión de los expertos. La bajada de las temperaturas podría haber producido un aletargamiento del animal y ahora se ha decidido poner más cebos y vigilar el río y sus inmediaciones. No es la primera vez que estos animales exóticos crean expectación en Castilla y León. En Berlanga de Duero, en Soria, el nombre de Fray Tomás está ligado a un caimán que trajo para descubrir las Islas Galápagos. En la localidad vallisoletana de Medina Río Seco, un cocodrilo cuya piel también se conserva es protagonista de las leyendas de la construcción de la iglesia de Santa María. Y en la ermita de Sonsoles, en Ávila, este enorme caimán disecado lo hizo guardar un caballero que logró salvarse de ser engullido por el animal gracias a la intermediación de la Virgen. Y les contamos un caso más. En Santiago de la Puebla, en Salamanca, es conocido desde hace siglos por el lagarto que conserva en su iglesia. Un enorme ejemplar cuya historia se remonta al siglo XV en una crecida del río. Iglesia de Santiago de la Puebla, auténtica catedral rural a pocos kilómetros de Peñaranda, y entre sus naves, esto es justo lo que parece. Un caimán disecado colgando de uno de los pilares del templo gótico. La presencia del animal evoca una curiosa leyenda que también tiene relación con un río de la comunidad. Pues sucedió lo que sucedió, ¿no? Que se comió una niña de un grupo de chavales que estaban jugando ahí junto al río Margañán, que está aquí muy cerca, y los niños salieron corriendo a pedir ayuda a sus padres, entonces le cortan la cabeza y sale la niña sin morirse, la niña viva, y ese es el gran
milagro y la gran fábula del caimán. La realidad parece ser un poco más prosaica. Los expertos consideran que se trata de un exótico obsequio enviado desde América al todopoderoso licenciado Toribio Gómez, consejero de los Reyes Católicos, y que se trataría de un ejemplar de caimán del Orinoco. En todo caso, el consejero tuvo cercanía al animal, como prueba el motivo que escogió para la reja de su capilla personal. Sea lo que sea, un curioso reclamo. Es una pena, pero es así. O sea, la gente viene a ver más el cocodrilo que después a ver la joya que tenemos de iglesia. Si tendrá fuerza el caimán que ensombrece tesoros como este retablo de Diego de Siloé. Por si acaso, y para que no despierte, aquí dejamos al caimán tan tranquilo. Cada año en septiembre, literatos, filósofos y artistas de todo el mundo se citan en Segovia durante el High Festival. Ese evento cultural que nació en 1988 en un municipio de Gales y que se ha extendido por varios países de Europa y Latinoamérica, ha sido reconocido hoy con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Ese galardón lo comparte con la Feria del Libro de Guadalajara en México. Porque el mundo de la cultura está pasando, con todo lo que estamos viviendo, estos tiempos de gran incertidumbre, por un momento de fragilidad. El premio Princesa de Asturias es uno de los premios más importantes del mundo, significa un apoyo, un reconocimiento muy claro de España hacia el festival. Hay canciones que quedarán siempre en la memoria colectiva y seguro que algunas de Pau Donés, como La Flaca o Depende, son dos de ellas. Nos ha dejado hoy a los 53 años, víctima de un cáncer de colon que nunca ocultó. Hoy nos vamos un poco más tristes y recordando al gran músico que fue. Hasta mañana. En la vida conocí mujer igual a La Flaca. Pasamos el verano del 97 cantándole a esa modelo cubana que tanto impactó a Pau Donés. Por un beso de La Flaca yo daría lo que fuera. La Flaca fue un himno. El primer sencillo, el primer disco y el primer éxito de Jarabe de Palo vendieron 2 millones de copias. Pau Donés nació en la cara buena del mundo, en Huesca, aunque vivió en Barcelona. Alcanzó la gloria musical con 31 años. Después de La Flaca llegó Depende. De vuelta y vuelta, Bonito. Canciones sencillas y optimistas. En 2015 le detectaron cáncer de colon. El cáncer es como un fantasma. Habló de la enfermedad e insistió en la prevención. Para este año ya no va a poder ser, pero para el próximo año nos vemos en los escenarios. En 2019 paró y hace unos meses nos anunció así que volvía. Quería estrenar disco en septiembre. Hace apenas 2 semanas lo presentó con este tema alegre en el que daba las gracias. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.